Buenos días para todos. El día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que impactó a todo el mundo, que impactó a toda la economía, que impactó a muchos de los sectores. Y en este caso, el día de hoy, vamos a hablar sobre los clubes de fútbol ingleses y el COVID-19, su impacto y todo. Esto se viene hablando sobre un artículo académico, el cual se llama Football Finance and COVID-19, publicado en la Universidad de Reading en el Reino Unido por dos personas, las cuales se llaman Mobilize Alavi y Andrew Urquhart. Fue publicado en una revista económica de deportes y principalmente pues habla sobre el impacto, del desempeño financiero en los principales clubes de fútbol ingleses, en especial los de la Premier League y la Liga de Fútbol Inglesa. Esto es un estudio, una investigación, la cual utilizó datos de 36 clubes entre 2005 y 2021. Este estudio obviamente nos permite entender mejor los efectos de esta crisis global en una de las industrias deportivas más grandes del mundo, como lo es el fútbol inglés. Para comenzar, como lo dije anteriormente, el estudio se enfoca en dos categorías de clubes principalmente: los de la Premier League, que es la liga más importante de Inglaterra, y los de la English Football League, que son clubes que están divisiones más abajo, pero que han participado en la Premier League. El principal objetivo fue analizar el impacto financiero de esta pandemia y comprender la gravedad de esta situación, los efectos que tuvo. Para hacerlo se utilizó pues una metodología de datos de panel que abarca desde 2005 hasta 2021, lo que permitió pues como tener una visión de largo plazo sobre cómo la pandemia alteró la estabilidad financiera de estos clubes. A nivel general, el estudio muestra que la rentabilidad de los clubes se deterioró durante la pandemia, lo que significa esto que generaron menos ingresos y tuvieron más dificultades para cubrir sus costos operativos. Uno de los temas importantes, los cuales se subrayan acá, se llama dependencia de los ingresos por día de partido. Este es uno de los factores claves que afectó a los clubes de la Premier League, porque con las restricciones que se impusieron durante la pandemia, los partidos se jugaron a puerta cerrada o con aforo limitado, lo que redujo pues drásticamente estos ingresos. Los clubes que más dependían de esta fuente de ingresos fueron los más afectados, porque gran parte de su modelo de negocio estaba basado en la venta de entradas y otros ingresos relacionados a la asistencia al estadio. Por otro lado, algunos clubes con mayores ingresos provenientes de derechos televisivos o patrocinadores pudieron como capear mejor el temporal, ya que tenían fuentes de ingresos más diversificadas, y esto muestra pues como la importancia de tener una estructura financiera sólida y variada. Por otro lado, vamos con el tema de estabilidad financiera y endeudamiento. Eso es otro aspecto importante que analiza el estudio de la estabilidad financiera y el endeudamiento. Aunque ambos indicadores se deterioraron, el estudio encontró que este deterioro no fue estadísticamente significativo en la mayoría de los casos. Sin embargo, el impacto fue mucho más severo en los clubes de la English Football League, que son los que están en divisiones más abajo. Estos clubes, al tener una estructura, una estructura más, una estructura más financiera más débil, sufrieron una mayor reducción en su estabilidad financiera y un incremento notable en su endeudamiento, al no tener ingresos fuertes por derechos televisivos o tener grandes patrocinadores. Entonces su capacidad para absorber esas pérdidas fue muy limitada, lo que los hizo pues como más vulnerables a esos efectos
a esos efectos de la pandemia. Los afectó mucho, tuvieron que recurrir a estrategias más fuertes, como más drásticas para lograr sobrevivir pues como a esta crisis. Seguimos entonces con el tema de implicaciones para los reguladores y propietarios de los clubes. Entonces ahora vamos con una pregunta. ¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos para la industria del fútbol? Pues bien, los resultados de este estudio son cruciales para los reguladores, ya que proporcionan una evidencia empírica sobre la estabilidad financiera de la industria durante crisis externas. Y también son útiles para los propietarios de clubes de fútbol que ahora tienen información valiosa sobre las estrategias que pueden llegar a adoptar para sobrevivir en momentos así de incertidumbre y poder minimizar el impacto de las futuras crisis. Por ejemplo, diversificar las fuentes de ingresos más allá del día de partido o derechos televisivos podría ser una estrategia eficaz para mejorar la resiliencia financiera de los clubes. Entonces, pues en estos tres temas que acabé de abordar, abordamos estos 6, como lo son el análisis del desempeño financiero, el impacto en la rentabilidad, la estabilidad financiera y el endeudamiento, esas implicaciones que tuvieron los reguladores y los propietarios, la dependencia de los ingresos por el día de partido y los desafíos que tuvieron los clubes de las divisiones más bajas con esta crisis económica. En resumen, este estudio nos da una visión clara de cómo la pandemia del COVID-19 afectó al fútbol inglés. Los clubes de la Premier League, que es la división más alta, que dependían en gran medida de los ingresos por el día de partido, fueron duramente golpeados, mientras que los clubes de la English Football League, más frágiles financieramente, sufrieron un mayor aumento en su endeudamiento y pérdida de la estabilidad financiera. Esa es como la conclusión. Aunque el deterioro de la estabilidad financiera y el endeudamiento no fue significativo en términos estadísticos para estos clubes, obviamente las consecuencias económicas fueron importantes. Yo pienso pues que este análisis es crucial tanto para los reguladores como para los dueños de los clubes, ya que proporciona unas lecciones muy valiosas sobre cómo gestionar correctamente las finanzas durante estas crisis externas. En tiempos de incertidumbre, la diversificación de ingresos y la planificación a largo plazo pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso. Muchos clubes se quebraron, muchos clubes tuvieron que vender sus activos y salir de ellos. Entonces, pues esta era como la explicación del texto, la explicación del artículo y espero pues haya sido entendido de la mejor manera, haya sido comprendido y explicado correctamente. A todos muchas gracias por su atención. Un feliz día.